¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Canal 6 Televisión. Estamos a muy pocos días de los comicios al Parlamento Europeo el próximo 9 de junio. Hoy nos acompañan el eurodiputado Marcos Ros Semperen, que nació en Murcia, allá por el año 1974, estudió arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Madrid, en 2005 obtuvo el grado de doctor por la Complutense, realizó diferentes trabajos orientados sobre todo al análisis urbanístico en municipios como Lorca, Murcia, Fuente Álamo o Mula. En 2014 también realizó una estancia docente y de investigación en Montevideo y Uruguay, también afiliado al Partido Socialista de la región de Murcia desde febrero del año 2000, fue concejal del Ayuntamiento de Murcia entre 2003 y 2011 y hoy le tenemos en nuestro estudio. Es diputado en el Parlamento Europeo desde el año 2020. Buenas noches. Muy buenas noches. La primera cuestión, Marcos, ¿qué nos jugamos el 9 de junio los murcianos y los europeos? Bueno, nos jugamos muchísimo. Siempre decimos que unas elecciones son trascendentes y son importantes, pero las elecciones europeas que tenemos por delante ahora, hay analistas europeos que ya están diciendo que son las elecciones más trascendentes a las que se enfrenta la Unión Europea en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque el proyecto europeo de paz, de solidaridad, de cooperación, de crecimiento compartido, que se ha basado siempre en una alianza tácita que había entre las tres grandes familias políticas europeas, socialdemócratas, demócratas-cristianos y liberales, para no dejar pasar al fascismo, a la ultraderecha, porque el proyecto europeo surge justo después de la Segunda Guerra Mundial y aprendiendo de los errores de haber dejado pasar a la ultraderecha y al fascismo por toda Europa, las tres familias políticas se conjuraron para que eso no volviese a suceder nunca. Ahora nos encontramos en una situación en la que estamos viendo cómo la ultraderecha va ganando peso en muchos países de la Unión Europea y, lo que es peor, se ha subido a lomos de la derecha tradicional y puede arriesgar el proyecto del futuro que tenemos. Y por lo tanto nos jugamos dos modelos: el modelo de Unión Europea que apuesta por los valores, por la solidaridad, por la cooperación, por el crecimiento compartido, por esa agenda de transición ecológica que hemos ido llevando adelante en estos últimos años, o por la protección de los ciudadanos en todas las crisis como hemos tenido en esta última legislatura, o decidir en un modelo de insolidaridad, de odio, de disolución en definitiva del proyecto europeo. Y creo que eso es lo que nos jugamos. Y como murcianos, me preguntaba también, pues creo que nos jugamos qué modelo de representación necesita la región de Murcia en el Parlamento Europeo. Si el modelo de representación que hemos tenido estos 5 años, con un representante que ha estado pateando la región, que hemos llevado los temas que interesaban a los murcianos al Parlamento Europeo, que yo me comprometí a ser la voz del Mar Menor y conseguimos una visita de eurodiputados al Mar Menor, un informe muy contundente y que hemos tratado todos los temas que afectaban a la región de Murcia y defendiendo los intereses de la región de Murcia, o un modelo por el cual cada vez que ha ido el Partido Popular a las instituciones europeas o al Parlamento Europeo o al Comité de las Regiones ha sido simplemente para hablar mal del Gobierno de España. Ese es lo que nos jugamos. Usted va dentro de la lista que encabeza la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Se habla mucho del tema del medio ambiente. Usted hablaba de la implicación, ¿no?, de la Unión Europea en temas como el Mar Menor. Evidentemente, estamos en una situación de emergencia mundial. El Parlamento Europeo declaró la emergencia climática y hablar de transición ecológica, de una agenda verde, es hablar de presente y de futuro, es hablar de protección de los recursos naturales para que seguir creciendo, pero que dentro de 3 o 4 generaciones nuestros sucesores puedan disfrutar también de los recursos de los que disfrutamos nosotros ahora y no los hipotequemos, es decir, crecer ahora sin hipotecar el futuro. Y hablar de transición ecológica también es hablar del futuro actual, es decir, de creación, de ser más competitivos, de creación de empleo verde, de empleo más cualificado, y eso ya se está produciendo. Todas las inversiones que estamos realizando en la Unión Europea, por ejemplo, los fondos Next Generation, llevan una componente muy grande de inversión en transición ecológica, en cambiar nuestro modelo urbano, de movilidad, nuestro modelo de industrial.
está generando nuevos empleos, está generando demanda de nuevos empleos, está generando profesionales más cualificados y está atrayendo inversiones de todo el mundo fuera de la Unión Europea. Estamos atrayendo inversiones a la Unión Europea. A día de hoy la Unión Europea es el territorio del mundo donde las empresas más quieren o prefieren para invertir en tecnologías verdes porque saben que hay una seguridad jurídica y una capacidad de desarrollo. Por lo tanto, creo que estamos siendo ejemplo en el mundo de cómo combatir el cambio climático, pero a la vez generar desarrollo y empleo más sostenible para el futuro y con mejores condiciones para los ciudadanos. Hay una cierta crispación política en el plano nacional, pero no, digamos, en el plano europeo. De hecho, Teresa Rivera abogaba por frenar a la extrema derecha. Sí, yo creo que es fundamental. Es fundamental que nos conjuremos en estas elecciones para saber que hay algo muy importante en juego, que es la propia esencia del proyecto europeo. Muchas veces tendemos a dar por sentados las conquistas que ya tenemos, los valores que ya tenemos, los derechos que tenemos, porque los disfrutamos todos los días. Sabemos que vivimos en un entorno de paz, de cooperación, de prosperidad, de libre circulación de personas y mercancías, de derechos sociales, de derechos laborales, de derecho a la sanidad, a la educación, de prestaciones laborales, de prestaciones al final de nuestra vida laboral, de jubilación, de protección a las minorías, de protección a las mujeres, de lucha por la igualdad. Todo eso lo tenemos y lo hemos construido a lo largo de 50, 60 años de trayecto europeo. Pero no podemos darlo por sentado porque hay personas que quieren, hay opciones políticas que ahora quieren retroceder. Lo hemos visto en Madrid. La internacional de la ultraderecha, la internacional casi del fascismo, se ha reunido en Madrid y nos ha dicho que la equidad social, la justicia social es una barbaridad y que hay que desmontarla. Pero mire usted, la justicia social es llevar a mi hijo al colegio y que no me cueste más y que no solo los hijos de los que tienen dinero puedan ir al colegio, estudiar, formar una carrera profesional y tener un desarrollo en la vida. La justicia social es saber que voy a estar atendido si tengo un cáncer, un infarto o una necesidad vital. La justicia social es saber que cuando acabe mi vida laboral voy a tener un Estado que me garantiza unas pensiones para hacer una vida digna y no voy a tener que acudir a la caridad o a otros elementos. La justicia social es todo eso que nos ha costado tanto construir y que ahora no podemos desmontar porque haya fuerzas que pretenden, por un lado, que cada Estado vaya independiente y por otro lado, desmontar toda esta justicia social. Claro, el 9 de junio... época casi ya estival. Muchas personas dicen, esto de Europa no va conmigo, pero lo comentábamos al principio. Muchas decisiones se toman en Europa y nos afectan a todos. Usted habló de la nueva Bauhaus. Sí, las decisiones de la Unión Europea son mucho más trascendentes y se aplican más a nuestra vida diaria de lo que a veces pensamos. Y yo creo que es responsabilidad nuestra, de los políticos que estamos en la Unión Europea y también de los medios de comunicación, acercar lo que hacemos en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, en el Consejo, a la vida diaria de los ciudadanos. Decisiones pues que parecen simples o que no apreciamos que han venido de la Unión Europea. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando bajamos a la compra y ahora ya no podemos tener bolsas de un solo uso o hay que pagarlas o llevamos nuestra bolsa de tela, como hago yo, o cuando compramos un botellín de agua y el tapón no se separa, o cuando ahora compramos un móvil y vemos que todos los cargadores son universales y son todos iguales. Son decisiones que vienen de la Unión Europea, pero también yo diría a los ciudadanos, cuando salen a la calle y ven las inversiones que estamos haciendo todos los días con los fondos de recuperación Next Generation, son decisiones que nos afectan todos los días. Es decir, decisiones legislativas por un lado, pero compromiso de fondos. Y si me voy a lo que ha pasado en esta legislatura, cuando todos los ciudadanos llevamos una vacuna universal y gratuita que no hemos tenido que pagar, ¿cómo habría sido esa atención sanitaria o esa vacuna si hubiéramos estado fuera de la Unión Europea? O cuando todos los ciudadanos se encerraron en sus casas con una pandemia y con dinero de los fondos europeos conseguimos pagar los ERTES a todos los trabajadores. Ningún trabajador perdió su salario por estar en casa, incluso los trabajadores autónomos, que es la primera vez en la historia que han recibido una prestación por estar sin trabajar. Eso es el día a día de las elecciones, de las instituciones europeas, que llega a los ciudadanos y a los ciudadanos de cada pueblo, de toda la región de Murcia, de aquí también de Totana. Y yo creo que es fundamental que se lo expliquemos. Me preguntaba usted por la nueva Bauhaus. La nueva Bauhaus es una iniciativa que lo que está tratando es de que
ahora que estamos hablando de cómo reformar nuestros espacios construidos, nuestros edificios, nuestras viviendas, nuestras ciudades, nuestros pueblos, para hacerlos más eficientes energéticamente, más sostenibles y menos contaminantes, que nos fijemos también en cómo viven los ciudadanos en esos espacios construidos y que vayamos también a mejorar la calidad de vida de esos espacios construidos. Es decir, que si voy a financiar unas placas solares para mi edificio para que consuma menos, o unas mejores ventanas para que consuma menos, que tenga en cuenta también que a lo mejor tengo otras necesidades dentro de mi vivienda, como una accesibilidad y cambiar la bañera, o como un cuarto para bicicletas para poder ser más sostenible, ese tipo de cosas. Y también que si vamos a financiar esas actuaciones, localicemos los lugares donde la gente lo necesita más, aquellos barrios donde la construcción es peor, donde hay pobreza energética, donde hay también menos nivel socioeconómico y donde los ciudadanos lo necesitan más. Esa es la nueva Bauhaus, invitarnos a combinar tres valores: sostenibilidad, calidad, belleza e inclusión social, no dejar a nadie atrás. Y yo creo que ese es el espíritu fundamental de la Unión Europea, el pilar social, el no dejar a nadie atrás, el incorporar a los ciudadanos a las decisiones que tomamos todos los días. Hablaba Pepe Vélez de temas que se tratan en el Parlamento Europeo y que afectan, en este caso, a la región de Murcia. Ponía como ejemplo la política agraria medioambiental o de cohesión, hablaba de las actuaciones pendientes, y me gustaría preguntarle por el sector primario, la agricultura, estas movilizaciones últimas que hemos visto, pidiendo flexibilidad en el seno de la Unión Europea a la hora de importar nuestros productos o de que lleguen otros a nuestro país. Yo creo que es fundamental explicar que gracias a que la Unión Europea protege a la agricultura es viable en la Unión Europea. Es decir, si algo tiene la Unión Europea es un compromiso muy claro y muy fuerte con la agricultura. La política agraria común es de las primeras políticas que tuvo presupuesto hace más de 60 años y a día de hoy consume casi un tercio del presupuesto de la Unión Europea. Es decir, 375.000 millones de euros en el periodo de 7 años actual, 2021-2027, están destinados al sector primario, agricultura, ganadería y pesca, con la política agraria común de la Unión Europea. Eso es una muestra de máximo compromiso y eso lo hemos aprobado desde nuestro grupo. Los socialistas estamos siempre con el sector primario. En segundo lugar, los agricultores nos han dicho: oiga, está muy bien esta política agraria común, pero a veces se nos hace difícil la tramitación administrativa, es muy densa, demasiados papeles, nos cuesta mucho trabajo y además ahora hay unos requerimientos ambientales, porque lógicamente todos los sectores tienen requerimientos ambientales que nos están impidiendo adaptarnos rápidamente como nos piden ustedes. Por favor, hagan una flexibilización de ambas cosas. Bien, hemos tomado nota, hemos escuchado al sector agrario, nos hemos reunido con todos ellos. Y recientemente nuestro ministro de Agricultura, Luis Planas, propuso en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea una reforma de la PAC. Una reforma de la PAC que tiene dos elementos principales, atendiendo a sus recomendaciones, a sus reivindicaciones principales. Por un lado, más sencilla administrativamente, y por otro lado, los requerimientos ambientales no los eliminamos, pero los hacemos más flexibles en el tiempo. Oiga, si tenía usted tantos años para adaptarse a estos requerimientos ambientales, ahora le doy más tiempo para que lo haga de una manera más suave. Eso llegó al Pleno del Parlamento Europeo en el mes de abril y yo tengo el orgullo, como todos los socialistas españoles, de haberlo votado, es decir, de estar, como siempre, al lado del sector primario, y el sector primario puede confiar en que los socialistas estamos con ellos. Económicamente, ¿cómo beneficia en este caso la Unión Europea a los diferentes países, en este caso al nuestro? Porque sabemos que han llegado muchos millones para ayudar a las familias más vulnerables a España. Se están poniendo en marcha muchas ayudas. Muchísimas ayudas. Cuando empezó la pandemia, uno de los primeros presidentes que propuso un plan, en aquel entonces le llamó Plan Marshall, Pedro Sánchez, fue Pedro Sánchez en el Consejo Europeo, y dijo: oiga, esta pandemia no va a ser 15 días y después 15 días y después 15 días. Esto va a paralizar la economía de la Unión Europea por mucho tiempo. Como así fue, casi un año y medio estuvimos entre que paramos, estacionamos, bajamos la curva y empezamos a subir, empezamos a vacunar y empezamos a confiar otra vez en nuestra manera de relacionarnos personalmente, ¿no? Empezamos a quitar la distancia que impusimos entre todos.
Y por eso necesitamos un plan Marshall. Y el plan Marshall, además que apoyamos el Grupo Socialdemócrata en la Cámara, ha sido la mayor inversión que jamás ha realizado la Unión Europea. 750.000 millones de euros. Es una cantidad que a veces no somos capaces de imaginarnos en nuestra cabeza y ponerlos juntos, y si tuviésemos que ponerlo en billetes no sabríamos cómo se haría. Esos 750.000 millones de euros están permitiendo que la Unión Europea, ya a 4 años vista de la pandemia, estemos en unas cifras de crecimiento y en unas cifras de empleo y de inversión que son prácticamente ya mejores que antes de la pandemia. En concreto en España. España es uno de los países que más ha recibido de esos fondos, pero no por nada, sino porque fue uno de los países más afectados por la pandemia. Condiciones climáticas hicieron que los países del sur, España, Italia, Portugal, fueran los más afectados por el virus. Bien, 142.000 millones de euros, 72.000 de ellos han ido en inversiones directas, en ayudas directas a ayuntamientos, para mejorar su comportamiento, para cambiar el modelo, para invertir en ser más ecológicos, para invertir en ser más modernos, en modernización digital y para no dejar a nadie atrás. Usted decía ayudas para no dejar a ningún ciudadano fuera. Inversiones en empleo, inversiones en infraestructuras, inversiones en tecnología, inversiones en el sector primario, inversión en el sector industrial. ¿Cuál es el resultado a día de hoy? Pues el resultado a día de hoy es que la semana pasada o hace 2 semanas hemos conocido que por primera vez en la historia de España hemos superado los 21 millones de cotizantes. Que la OCDE nos dijo que somos la segunda economía que más crece de toda la Unión Europea, que la semana pasada la Comisión Europea actualizó las cifras de crecimiento, las previsiones de crecimiento de España, y las actualizó al alza. A veces estos datos no salen, yo creo que porque al otro lado hay mucho ruido y no quieren que salgan estos datos. Para empezar, porque el Partido Popular votó en contra de estos fondos europeos en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2021, cuando se tenía que aprobar para el primer paquete. Y tengo que decirle que España es el país que mejor está administrando estos fondos europeos. Llevamos ya un 54% de todo nuestro paquete en ejecución y certificado ante la Unión Europea, y somos el país que mejor lo está ejecutando y que mejor está ejecutando también las transformaciones que nos exigía la Unión Europea para poder recibir estos fondos. Le voy a preguntar por la postura de la derecha, me la ha contestado. Si le parece, hacemos una breve pausa y continuamos. De acuerdo. Vamos a la publicidad, pero no se vaya, enseguida volvemos. Desde 1989, en Óptica Santa Eulalia miramos por ti. Disponemos de la última tecnología para estudio de la topografía corneal, para un examen visual exacto y avanzado. Especialistas en lentillas progresivas y para el control de la miopía. Y en general, todo lo que la salud de tus ojos necesita. Pide cita previa llamando al teléfono 968-424-121 en Avenida Rambla de la Santa y al 968-422-549 en calle San Antonio. Entramos ya en la segunda parte de la entrevista. Estamos con el candidato del Partido Socialista por la región de Murcia a las próximas elecciones europeas del 9 de junio, Marcos Ros Sempere, que nos ha hablado de diferentes cuestiones. Durante la primera parte de la entrevista hemos tratado temas como la nueva Bauhaus, que bueno, está diseñada para mejorar la vida de las personas. Hemos hablado de temas relevantes como la política agraria medioambiental. De esos retos pendientes sí quiero centrarme ahora. Mientras unos abandonaban la Unión Europea, me refiero al caso del Reino Unido, al Brexit, otros quieren entrar en la Unión Europea y me refiero a los países del este. ¿Qué repercusión va a tener esto en el seno de la Unión? Sin duda es el gran reto de la próxima legislatura. Tenemos 8 países llamando a la puerta de la Unión Europea, algunos con las conversaciones muy avanzadas, unos por unos motivos y otros por otros. Tenemos Ucrania y Moldavia que llaman a la puerta de la Unión Europea para sentirse protegidos frente a la agresión de Rusia, y otros, pues los países de la antigua Yugoslavia que todavía quedan por incorporarse, o Albania, Macedonia del Norte, Serbia, Bosnia. Están todos en un grado mayor o menor en conversaciones que pueden ir terminando finalmente en procesos de adhesión. Y en este sentido yo creo que nosotros, y los socialdemócratas así lo vamos a hacer, tenemos que defender un equilibrio entre dar solidaridad a estos países, igual que lo hicieron otros países cuando España entró en la Unión Europea, porque
Los españoles lo sabemos muy bien, lo hemos vivido desde el año 86, sabemos lo que es pasar de la oscuridad, de venir de la postdictadura y del desarrollo prácticamente atrasado de un país como era España en los años 80, a cómo ahora hemos llegado a ser capaces de ser cabeza del tren de la Unión Europea. Somos un referente en que nos miran. Hemos aprovechado muy bien esa entrada en la Unión Europea y esos fondos y esa solidaridad. Ahora nos toca ser solidarios con ellos, pero sin dejar atrás nuestros intereses. Y nuestros intereses son, estaremos muy encima de los nuevos repartos de fondos de la política agraria común, de fondos de la política de cohesión, es decir, fondos FEDER, Fondo Social Europeo, que tanto bien nos hacen a todos nosotros, pero también tenemos que ser conscientes de que se nos abren nuevas oportunidades, porque en más países en la Unión Europea es más mercado para nuestros productos y nosotros somos un país exportador que vamos a poder exportar tecnología, alimentos, productos a esos nuevos países a medida que se vayan incorporando porque entran en un mercado único. Por lo tanto, yo creo que es un reto apasionante. Nunca la Unión Europea se ha parado ante los retos de la ampliación. Hemos tenido muchas ampliaciones desde aquellos 6 primeros países que empezaron con aquella incipiente comunidad económica del carbón y del acero. Fíjese a dónde hemos llegado, ¿no? A un proyecto de 450 millones de habitantes, casi todo el continente europeo y sobre todo, lo más importante, yo creo que eso los ciudadanos lo tienen que tener claro. La Unión Europea es un proyecto de paz. En estos 70 años, más de 70 años, ya vamos casi camino de los 75 años, nunca ha habido una guerra entre ningún país que ha formado parte de este club y ha ido adhiriéndose a este club. Y para eso surgió la Unión Europea, para superar las diferencias que habíamos tenido durante el siglo XIX, el XX, una guerra detrás de otra, arrasando la economía. A nadie también se le pasa por la cabeza, ¿no? Entrar en guerra, ¿no? A nadie se nos pasa. Pero para eso tenemos esta ahora... adhesión de los países del este... Para nada. Yo creo que eso no puede comprometer nuestros valores democráticos. Lo único que podría ser es que tengamos un amago de guerra de países exteriores, pero dentro de la Unión Europea es un club de democracias y además somos el faro de la democracia, lo decía ayer la vicepresidenta en un debate, somos el faro de la democracia, la luz en la que se miran muchos territorios del mundo que a todo el mundo le gustaría ser y tener los valores democráticos que tenemos en la Unión Europea, porque estamos defendiendo el estado del bienestar, estamos defendiendo el estado de derecho y cuando algún país se desvía del estado de derecho, como está pasando con Hungría en la Unión Europea, aplicamos sanciones, aplicamos restricciones de fondos y tratamos de traerlo a la senda del Estado de Derecho, de la justicia social, de la democracia y de la solidaridad. Y yo creo que esa es la grandeza de la Unión Europea y tenemos que seguir en ello. Y por eso nosotros los socialistas, que siempre hemos creído en Europa, ahora les decimos a los ciudadanos que queremos más Europa, porque realmente esta es la Europa que queremos y queremos seguir avanzando en tener más Europa. Siempre se ha dicho que no se pueden poner fronteras al campo, pero lógicamente tenemos que hablar de política migratoria, porque cada país acoge a personas que llegan de otros países, pero no sé si se está haciendo una buena política migratoria desde el seno de la Unión Europea a la hora del reparto de personas, del control de fronteras. Cada país quiere aceptar una cosa distinta a otro. Eso era hasta hace un mes. Hemos conseguido aprobar, después de años de negociaciones, el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que se le llama el PEMA. Y en ese Pacto Europeo de Migración y Asilo hemos conseguido un mecanismo global para toda la Unión Europea. Ya cada país no va a ir de manera independiente. Ya cuando entran migrantes en situación irregular, obviamente, porque los migrantes que entran en situación regular están regulados y no plantean ningún reto, vienen a trabajar y vienen con su regularización completada, se activa un protocolo y ese protocolo no se puede evitar. Me refiero, ya no es como durante años hemos estado negociando cuotas de reparto del esfuerzo, porque la situación migratoria de la Unión Europea es muy clara. Hay países que son fronterizos, con desigualdad muy grande, con límites exteriores, como le pasa a España o como le pasa a los países del este, y otros países que no son fronterizos con nadie y no reciben una presión migratoria. Lo que siempre venimos demandando es que haya un equilibrio en el tratamiento de esa presión migratoria y un reparto del esfuerzo en atender a las personas que han llegado a la Unión Europea.
Eso a partir de ahora, de los 5 nuevos reglamentos que hemos aprobado en el Parlamento Europeo, lo aprobamos en la última sesión y ya han entrado en vigor. Ahora no puede suceder, ahora todos los países tienen que corresponsabilizarse y hay unas cuotas y entrarán, estos mecanismos entran en vigor. Si un país no se responsabiliza de las personas que le toque, tendrá que pagar por ello. Pero pagar por ello no es pagar por desentenderse, es una cuota alta, es una tasa muy alta y además ese dinero es un dinero que servirá para que los otros países sí puedan afrontar los costes derivados de la atención. Yo creo que la Unión Europea tiene que dar ejemplo de cómo, para empezar, cómo parar lo que se ha convertido el mar Mediterráneo, de cómo parar que deje de ser una tumba. No podemos permitir que miles de seres humanos fallezcan cada año en el mar Mediterráneo. Y para eso también tenemos que reforzar nuestra cooperación internacional, exportar democracia también a los países que lo necesitan, exportar bienestar, y en eso estamos. Y eso el Pacto de Migración y Asilo también lo tiene, lleva pactos de desarrollo, y yo creo que tenemos que dejar tiempo a que esa política entre en funcionamiento. Lleva un mes aprobada en el pleno del pasado mes de abril y tendremos que ver este verano, será un reto porque en verano siempre los flujos se incrementan y a partir del año que viene evaluar cómo ha funcionado el primer año y retocar o reforzar aquellos aspectos que no funcionen. Pero yo quiero ser positivo en el sentido en que por fin, después de casi 10 años de negociación, los estados, los grandes partidos, el Consejo y el Parlamento han acordado un reglamento, un pacto europeo de migración y asilo que va a tratar de ordenar esta situación. Pero esto el Partido Socialista lo tiene claro, defender los derechos sociales, defender los derechos económicos de las familias, los derechos laborales, los derechos sanitarios, es algo que siempre ha llevado por bandera el Partido Socialista. Por supuesto, es nuestra esencia. Las políticas de izquierda. Es nuestra esencia. Frente a la derecha, ¿no? Los socialdemócratas tenemos claro cuál es nuestro modelo de Unión Europea y eso es lo que nos vamos a partir el pecho durante estos 15 días, nos vamos a batir el cobre para explicarle a los ciudadanos que nosotros creemos en la Europa de la justicia, de los derechos sociales, de los derechos laborales, de implementar directivas que refuercen los derechos de los trabajadores. Vamos a luchar porque se apruebe una directiva que está encima de la mesa del Parlamento para evitar que los jóvenes tengan que hacer prácticas no laborales. Vamos a luchar por directivas que regulen el trabajo, el derecho al trabajo y el derecho a la jubilación en toda la Unión Europea con homogeneidad. Vamos a implementar directivas que regulen la atención sanitaria en toda la Unión Europea con homogeneidad. Vamos a luchar en esta legislatura que viene por armonizar el sistema educativo de toda la Unión Europea, primaria, secundaria, bachillerato, para que todos los jóvenes de la Unión Europea tengan la misma igualdad de oportunidades para poder desarrollar su futuro. Vamos a luchar por todo eso y esa es la esencia del proyecto socialdemócrata y por eso estamos tan convencidos de que podemos salir en esta campaña a decirle con mucho orgullo a los ciudadanos cuáles son nuestras propuestas. Hemos hablado de muchísimas cosas, queda también el tema de las ciudades sostenibles, la reducción de los gases a la atmósfera, un reto para el 2030, creo que... Sí, tenemos por delante un gran reto. Esta legislatura probablemente sea la legislatura en la que las ciudades cobren mucho protagonismo. Hemos acordado que en 2050 tenemos que ser un continente climáticamente neutro y por en medio hemos puesto el hito de 2030 para reducir un 55% nuestra emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y en ese sentido hemos aprobado directivas que regulan las zonas de bajas emisiones y hemos aprobado la directiva de la calidad del aire y vamos a pedir también una directiva para que en las zonas de bajas emisiones de las ciudades y núcleos urbanos la calidad del aire sea obligatoria y se pueda sancionar a aquellos municipios que no cumplen. Tenemos que cambiar nuestro modelo de movilidad, tenemos que pasar a una movilidad limpia, a una movilidad urbana colectiva, a una movilidad urbana más dependiente de la bicicleta, del transporte público, de los espacios peatonales, porque eso al final no solo redunda en menos emisión de gases, que ya es bastante porque hay 300.000 personas muriendo cada año en la Unión Europea por efecto de la contaminación. Eso ya solo sería un objetivo perfectamente loable. Pero es que al final conseguiremos ciudades más amables, donde
se realiza mejor un proyecto de vida, más agradables, y además ciudades donde la actividad comercial crece a medida que bajan los ruidos, bajan los atascos, baja la accidentalidad, las ciudades se calman, hay más actividad comercial, hay más economía y hay mejor calidad de vida. Por lo tanto, es la cuadratura del círculo y tenemos que trabajar para eso en la próxima legislatura. Una última cuestión, las últimas palabras serán para usted, para que cierre la entrevista, pero ¿dónde queda la igualdad? Yo hace un momento veía un vídeo suyo hablando del tema de la educación, ¿no? Del acceso, por ejemplo, de las mujeres a diferentes carreras universitarias que ahora mismo son, vamos, impensables para ellas o no tienen esa posibilidad de acceso. La educación, como usted me decía, y yo he estado casi 5 años en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Educación, trabajando por el espacio europeo de educación. La educación es el motor básico de la igualdad de oportunidades. Yo no pretendo que todos los ciudadanos sean iguales, pero sí que tengan las mismas oportunidades para desarrollar su proyecto de vida. Y eso, la pieza clave es la educación desde el principio, desde 0 a 3, primaria, secundaria. Una persona que tenga acceso a una educación de calidad, inclusiva, gratuita, es una persona que puede desarrollar el proyecto de vida que sus capacidades le permitan sin depender de sus fondos o de dónde haya nacido. Y por lo tanto tendrá las mismas oportunidades que cualquier otra persona con sus mismas capacidades, por muy rica que sea o por otro lugar donde haya nacido. Y eso es a lo que aspiramos. Aspiramos a un sistema educativo homogéneo en toda la Unión Europea que garantice la misma calidad educativa en toda la Unión Europea. Ahora mismo no lo tenemos. Tenemos países con más calidad y tenemos países con menos calidad educativa. España razonablemente está bien, pero hay países todavía que les falta mucho avance. Ya lo hicimos con el Espacio Europeo de Educación Superior. Conseguimos que las universidades, el proceso de Bolonia, todos los títulos universitarios europeos ahora gozan de la misma calidad. Por eso nuestros estudiantes se van de Erasmus unos años y otros y vuelven y se les reconoce sin ningún problema. Y además, cuando un estudiante universitario acaba, puede ir con su título a cualquier país de la Unión Europea porque automáticamente se reconoce, porque todos los Estados miembros reconocen que tienen la misma calidad, si no, no lo harían. Pues ahora estamos empeñados para la siguiente legislatura en conseguir que eso pase también con la enseñanza primaria, la secundaria, el bachillerato, la formación profesional y, por cierto, una inversión tremenda de fondos europeos en formación profesional, porque necesitamos trabajadores cualificados que puedan desarrollar un proyecto de vida laboral y ganar unos salarios dignos. Pues el 9 de junio están todos los ciudadanos llamados a las urnas para elegir a nuestros europarlamentarios. Por tanto, su mensaje sería... El mensaje es bien claro. Tenemos unas elecciones europeas por delante en las que nos jugamos qué modelo de Unión Europea queremos. Si queremos seguir apostando por esta Unión Europea que nos dio las vacunas, que nos ha dado los ERTES, que nos ha dado los fondos europeos que estamos viendo en todos los municipios y ciudades, o que nos está dando estos valores y esta protección social a los trabajadores, o queremos apostar por esa Europa oscura que algunos predican o que predicaron este fin de semana en Madrid, que abogaba en su día, en la crisis de 2008, por los recortes, por el copago farmacéutico, por la recesión, por los despidos, o por el odio, por la separación, por romper el proyecto europeo. Yo creo que merece mucho más la pena, muchísimo más la pena, seguir la senda que llevamos, apostar por esta Europa luminosa, por seguir avanzando en democracia, en derechos sociales y en justicia social. Pues Marco Rossempere, muchísimas gracias por venir a Totana, por visitar los estudios de Canal 6 Televisión. Muchas gracias a ustedes y a todos sus telespectadores. Gracias y buenas noches. Buenas noches. A ustedes también, gracias por seguirnos aquí en Canal 6 Televisión. Buenas noches.